Saludos, cibernautas del proceso digital del Departamento de la periodista Verónica Castro. Y en este espacio empezamos previo a las elecciones, estamos trayendo invitados a la sala de redacción, especialistas que nos puedan hablar de análisis de datos, no solo de candidatos. Para eso hoy nos acompaña Héctor Sotelo. Héctor es director de Estrategia y Desarrollo, él también es analista político y profesor universitario. Y en esta oportunidad nos va a contar de los análisis que han hecho en esta empresa. Y para que nos profundice sobre eso, bienvenido a Proceso. Muchas gracias, un cordial saludo a toda la audiencia del Proceso Digital y Departamento 19. Y efectivamente hemos estado trabajando con algunas estadísticas electorales, particularmente con candidatos y con padrón electoral, y hemos encontrado información importante. Digamos, en el tema del padrón electoral vamos a tener casi 6 millones de electores, un poco más de 700,000 respecto a las elecciones primarias. Eso es un número bastante considerable, y digamos que hay ciudades que concentran una buena cantidad de votación. En este momento hay 20 ciudades en Honduras que concentran el 50% de la carga electoral. Está Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma y muchas de estas ciudades, particularmente en la costa norte y también en el departamento de Cortés, lo cual nos habla de lo importante que va a ser el voto en estas 20 ciudades, y también la importancia de la observación electoral, del proceso del conteo de votos que también se va a dar, de las misiones de observación que en este momento el Centro Carter, Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos con las filiales que facilitan estos procesos han pedido dar observancia. Pues ahí tenemos un elemento clave de habilidad. Y el voto joven es decisivo, es fácil de que acuda a internas, porque por lo general son las generales las que atraen la mayor masa, pero internas por lo general es como la base de los partidos. ¿Cómo han visto ustedes esto del voto joven? Sí, va a haber un voto joven bastante interesante, muchos de ellos por primera vez participando en elecciones. Desafortunadamente pues seguimos con campañas electorales muy enfocadas en la imagen, en una identidad partidaria sin generar claridad del porqué de esa identidad, así que eso hace que muchos jóvenes se descontenten de la política. Desafortunadamente también muchos de estos jóvenes han migrado porque sienten que el país no les da oportunidades, así que mucho de este voto joven lo vamos a encontrar fundamentalmente en el área urbana. En las grandes ciudades es donde se concentra buena parte de ese voto, pero desafortunadamente es un voto sobre el cual no hay mucha claridad, y como usted muy bien lo menciona, es un voto que en las primarias va a llegar, pero va a llegar con mucha más fuerza en las generales. Claro, y también cuando hablamos de cargas importantes, votos importantes, el voto rural es muy decisivo. Ese es un voto rural bastante polémico. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el voto rural se convirtió en el gran y polémico elector, particularmente desde las elecciones del 2017, que fue el argumento que se utilizó en aquel momento desde el partido que ganó las elecciones, que era el Partido Nacional, diciendo que lo que había generado la victoria era el voto rural. La verdad es que el voto rural es polémico, es un voto bastante complejo. Si uno le pregunta a algunos actores, es el elemento clave para las victorias electorales. Si uno le pregunta a otros actores, dicen que es un instrumento para el fraude. En todo caso, es algo que se ha posicionado mucho en el imaginario de la ciudadanía, y hoy la gente considera que es algo relevante. La verdad es que el voto rural tiene unas complejidades que creo que también hay que hacer pedagogía electoral alrededor de él. ¿Qué es lo que pasa? El voto en Honduras se soporta sobre la base catastral, que la base catastral es la que nos dice que es rural y que es urbano. Pero la base catastral que estamos usando nosotros para identificar el voto rural es la base catastral de los 90, cuando el país era mayoritariamente rural. Y sobre esa base catastral es que hemos venido actualizando y actualizando información, y como no se ha actualizado ni se corresponde con la ley de municipalidades, pues es una base catastral que no refleja con realidad el país que hoy tenemos. Por ejemplo, es una base catastral de los 90 que desconoce las casi 2 décadas
de la masiva migración que tenemos en el país y del movimiento del campo a la ciudad. Entonces, hoy tenemos un voto rural que cuando vemos las estadísticas electorales, nos dice que el 64% de los votos en Honduras es voto rural, pero realmente ese número es mucho menor. Y también hay otro elemento que es importante mencionar. La gente dice, el voto rural es el voto decisivo porque es el que pone el presidente. La verdad es que eso no es del todo cierto. El verdadero problema que hay en Honduras es la transmisión de resultados en ciertos centros de votación. La misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones pasadas del 2021 señaló que hacia el final de la medianoche del día de las elecciones, menos de la mitad de las juntas receptoras de votos pudieron transmitir sus resultados. Eso es dramático, o sea, estamos diciendo que estamos eligiendo un presidente y que llegamos a la medianoche y más de la mitad de las mesas no podían transmitir resultados, no lo pudieron transmitir. Ahora bien, es coincidencial que muchas de esas mesas están en el área rural, pero realmente el gran elector en Honduras no es el voto rural, son los puestos de votación que no pueden transmitir resultados, porque ahí es donde se abre la posibilidad de que ciertos políticos ganen en la votada y pierdan en la contada. Y de hecho, en este momento, para estas primarias, ya hay un candidato del Partido Liberal que señaló que hay más de 1.300 puestos de votación que en este momento no tienen capacidad de transmitir resultados. Esa cantidad de puestos de votación efectivamente pueden influenciar la elección de un candidato presidencial. Ese es el verdadero problema, más que el voto rural. Pero hoy la ciudadanía lo ve como un elemento importante. Creo que también es importante crear una pedagogía para aclarar eso, y esto también nos abre otro punto que es muy importante y lo mencionábamos hace un momento. El Centro Carter viene a hacer observación electoral, la Unión Europea, la OEA, las mismas organizaciones de sociedad civil, pero ¿dónde está el problema? Que si usted ve, van a hacer observación electoral a las ciudades, a las escuelas donde se pueden transmitir resultados, a los lugares donde hay mucha observación electoral. Realmente el Consejo Nacional Electoral y la cooperación internacional junto con sociedad civil, ¿qué es lo que debería hacer? Llevar la observación electoral allá donde no se pueden transmitir resultados, para que le demos un poco más de confianza al proceso. Vamos a ver si se logra. Hasta ahora, eso debería ser una propuesta de cómo darle confianza al proceso, pero finalmente la observación electoral queda muy libre. Y a veces uno ve puestos de votación donde hay 5 o 7 misiones observando un proceso, y otros lugares en la Honduras profunda donde no llega la electricidad, donde no llega el internet y donde no se transmiten los datos, y donde además de no llegar el internet y la luz tampoco llega la observación electoral. Eso es un problema. Sí, precisamente Luis Zelaya, que ayer estuvo acá, mencionaba eso que usted dice. Él es el que está presionando, le está insistiendo mucho en lo importante que es esta conectividad, porque es bien complicado. Yo trabajé precisamente en mesa de transmisión y es sumamente difícil irse a meter a una valla por Lempira, donde no hay energía eléctrica, donde no hay cómo conectarse, y cuando uno está tratando de transmitir, al final le parecía que sí se había transmitido, pero yo me quedé con la duda, ¿realmente se transmitió o no? Porque los números que dan de respaldo para que lo sirven a la gente es un caos. También no funciona. Entonces, toda la arquitectura que está montada, pues, digamos, hay un esfuerzo sincero del CNE por mejorar el proceso, juega en contra de los tiempos. Estamos, pues, a menos ya de casi 40 días para las elecciones, creo, bueno, son el 9 de marzo, creo que ya queda muy poco tiempo, un mes, si no es que menos, y ya hay muchos problemas que no se van a poder solventar. Yo creo que ahorita la institucionalidad está llegando hasta donde puede llegar. Lo importante es que la sociedad civil, la ciudadanía, intente llenar esos vacíos. La transmisión de resultados va a ser un elemento problemático. El tema de la fake news también se está volviendo un tema muy complejo, que desafortunadamente pues la información va tan rápido que cuando se aclara que algo no es real, pues el daño ya está hecho, ¿no? Entonces creo que esas son cosas en las que se debe mejorar, y la observación electoral yo creo que sí tenemos que llevarla allá donde no se puede transmitir resultados. Eso
Eso es fundamental, así como también capacitar mucho a los observadores y a los representantes de mesa sobre cuáles son los elementos de fraude más relevantes que se deben evitar en la mesa electoral. Yo creo que el tema del TREP va a ayudar mucho. Finalmente, el TREP va a hacer que el que votó en un partido no pueda ir a votar en otro. Eso medianamente se va a solucionar. Ahora el gran problema es cómo la votada también es igual a la contada, que ahí es donde se percibe que todavía hay mucho por hacer en muy poco tiempo. Sí, y sobre todo cuando hablamos también de que esta paralización de la ayuda, que muchos venían directamente para esa observación de USAID y que pues ya no se va a poder contar con todo lo que se requiere para esta gente, movilizarla, que está directamente vinculado con esto. No, y los efectos ahí están. No estoy seguro, creo que era la Unidad de Política Limpia que tenía un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Panamá para que ellos le pasaran un software que iba a permitir identificar fake news o no. Pero estaba amarrada al apoyo de USAID. Sí. El apoyo se cayó y la plataforma también. Entonces, ahí tenemos un costo y creo que esto también es una invitación importante para que los órganos electorales identifiquen los elementos centrales de su gestión institucional y anidar eso en el presupuesto público. Yo creo que esto también es una buena oportunidad de revisar hasta dónde dejamos que la cooperación impulse nuestros procesos democráticos y qué puntos son sensibles y nosotros mantenemos cierta autonomía. O sea, esto es un problema, pero también es una oportunidad para revisar eso y estamos viendo los coletazos. El Consejo Nacional Electoral pues pidió más plata para las elecciones primarias, tenían casi 1.500 millones y están pidiendo casi 500 millones más, lo que nos demuestra que este proceso es verdaderamente costoso y aún así miremos todos los desafíos que tiene. Y lo que se espera para que puedan solventar de aquí a que lleguemos a las generales. Y lo que se pueda solventar de aquí a las generales, finalmente las primarias es una buena prueba. Vamos a ver cómo se sale de esa prueba en dos niveles. Uno, cómo es el proceso para que la gente vaya a votar y ojalá todos los que quieran votar lo puedan hacer. Y segundo, que es el filtro más importante, es ver realmente qué candidatos van a salir electos o no, porque en este proceso electoral va a participar mucha gente. Son más de 40.000 hondureños y hondureñas que van a participar entre los tres partidos políticos. Este número es bastante grande, no todos ellos van a aparecer reflejados en una papeleta porque cuando elegimos al presidente o presidenta estamos eligiendo 3 designados presidenciales, 20 diputados propietarios al Parlacén y 20 diputados suplentes. O sea, cuando elegimos a la presidenta o presidente como candidato en un partido, hay 44 personas atrás de esa marca. En el caso del Congreso, se eligen 128 propietarios, pero también hay 128 suplentes. Y en la alcaldía se escoge un alcalde o alcaldesa, candidato. También hay una vicealcaldesa o vicealcalde. Y también hay regidores que van desde los 4 regidores hasta los 10 regidores por municipio. Cuando sumamos toda esa cantidad de gente, es que llegamos a los más de 40.000 hondureños participando en estas internas. En este momento, el partido con más candidatos es Libre porque es el partido con más movimientos internos. Lleva 7 movimientos internos, pero solamente 2 candidatos presidenciales porque RIPSI es una alianza entre 6 movimientos y dentro de ese partido hay 17.000 candidatos. Luego sigue el Partido Liberal. Tiene 4 movimientos internos y lleva un poco más de 12.000 candidatos. Y finalmente el Partido Nacional, también con 4 movimientos internos y un poquito más de 11.000 candidatos. Sumamos todo eso, 40.000 candidatos. Cada partido va a salir de las internas con 3.094 candidatos. O sea, para estas internas, de esos 40.000, van a salir electos 9.000 de las primarias. Pero en el país hay casi 16 partidos. Y cada partido va a tener que presentar a las generales 3.000 más. O sea que para las generales vamos a llegar como con 45.000 candidatos. Entre primarias y generales, en el país se juegan esta disputa política casi 100.000 hondureños. Y muchos de los que van a perder en las primarias van a parar a los partidos emergentes en las generales, pues porque la gente siguen intentando. Entonces, como vemos, es un volumen grande de electores, son casi 6 millones,
pero también es un volumen grande de candidatos, casi 100.000, son números muy considerados. ¿Y será que la gente, sobre todo en el interior, ver una planilla con tantas caras, hace que esto fácilmente los confunda, que no puedan hacer la marca correctamente? Totalmente, y es que cuando lo vemos en estas primarias, de hecho son 4 urnas, ¿no? Está la urna para presidente, la urna para diputados, la urna para alcaldes y la urna para autoridades del partido. Son 4 urnas. Muchas de estas urnas, los políticos, y esto hay que dejarlo muy claro, los políticos no hacen pedagogía electoral, los políticos buscan votos. Entonces muchos candidatos a diputados, a alcaldes, lo que les interesa es enseñarle al elector cómo ir a votar por él. Pero si un candidato enseña de una manera y otro candidato enseña de otra, claro, nuestros electores en el país están recibiendo un montón de información poco uniforme, poco clara de cómo votar, y por eso a veces hay abstencionismo electoral, por eso mucha gente se equivoca con las marcas, por eso mucha gente, digamos en Francisco Morazán, puede elegir 23 candidatos y solamente escoge 3 o 4. En este caso, y eso también es muy problemático, hay muchas personas que llegan al portón de la escuela y todavía no saben por quién ir a votar. Entonces todo eso hace que realmente en este proceso pues se den ciertos fallos, muchas veces nos sorprenda que lleguen candidatos que quizás su línea ética, uno dice, era necesario haber revisado un voto mucho más razonado, pero en este momento eso no importa, ¿no? En este momento los políticos están pidiendo votos y la ciudadanía pues está viviendo mucha información cruzada que en muchos casos es contradictoria, es errónea, o que incluso es proclive para generar fallos en el momento de contar los votos. Y le agradezco mucho todo esto que nos comparte de estos análisis que ustedes están realizando, y pues ojalá que lo podamos tener nuevamente, porque esta carrera política apenas está empezando. Sí, es muy acelerada gracias al proceso digital. Creo que esto también es importante, que la ciudadanía vaya asumiendo una actitud de un voto más razonado, ¿no? Entonces esto es un espacio genial. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes que se mantienen pendientes del proceso digital y departamento 19. Les invito a que se mantengan pendientes de estas entrevistas, sobre todo estas vinculadas al proceso electoral que se acerca en menos de un mes.